Buenos días tengan todos mis amados hermanos. Vamos a comenzar invitando primeramente una serie de amigos que quiero que estén aquí si es posible y que puedan compartir con nosotros en esta hora lo que nosotros tenemos para con ellos, ¿verdad? Y que es un mensaje bueno que el Señor Dios ha puesto en nuestro corazón y que cada uno de nosotros vamos a valorar. Y estamos grabando en YouTube, igual que estamos grabando en Facebook en vivo, para todas aquellas personas que tengan el deseo de entender lo que es esta palabra, ¿verdad? Que el Señor ha puesto para con nosotros y que usted pueda entender hoy. Bien importante, bien importante. Estoy haciendo una invitación, hermano, que usted comparta también. Ya aquí estamos. Y Mari Pagán se unió, qué bueno. Edgar Paxa, qué bueno que estamos ahí. Estamos grabando y también a la misma vez vamos a estar transmitiendo. Me estoy dando un café también, así que tenga paciencia, porque a la misma vez voy a estar transmitiendo en Facebook, en WhatsApp, ¿verdad? En Concilio Arca, lo que estoy haciendo aquí. Entonces, pues oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido en esta hora, Señor, que tú tengas control de todo lo que vamos a hacer en esta mañana. Padre, mira a los países del mundo, mira a Puerto Rico, mira a Estados Unidos, mira a Argentina, mira a Uruguay, mira a Paraguay, Ecuador, Padre amado, Santo Domingo, Señor amado. Pon tu mano sobre este pueblo, Padre amado. Sabemos que tú has hablado que en tu palabra llegarán pestilencias, llegarán plagas, Padre amado, mas no es el fin, sino el principio de dolores de parto. Padre amado, en esta hora te pedimos, Señor, que tú abras nuestros corazones espirituales para que puedas entender cada hermano, cada hermana, cada amigo, las profecías, Señor, de tu palabra. En esta hora, Señor, vamos a compartir, Señor, en la enseñanza de Apocalipsis capítulo 1. Señor, y vamos a explicar, Padre amado, lo que tú nos has puesto a escribir de esta enseñanza. Señor amado, te doy gracias por esta hora, te doy gracias por este momento, te doy gracias, Señor, porque tú eres grande, eres misericordioso. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como les dije, es algo casero. Estoy tomándome mi tacita de café. Y a la misma vez voy a estar hablando con ustedes. Primeramente quiero hablarle que esto es parte, esto es parte de lo que vamos a estar llevando a cabo. Ya estamos proyectando para el mes de agosto tener la primera conferencia, 2 semanas, 10 días, corrido de conferencia del Apocalipsis en Trenton, New Jersey. Así que nos estamos preparando para eso. Lo que hoy vamos a hacer es totalmente diferente a lo que es la conferencia. La conferencia va más directa al tiempo final, a los puntos finales, y entonces usted tiene que entender. Yo voy a practicar y le voy a hablar mi especialidad en términos de lo que yo he estudiado a nivel de mi doctorado en divinidad y la maestría en educación cristiana, y quiero compartir con ustedes toda esta experiencia y este aprendizaje que el Señor me ha dado. Todo lo que están escuchando ha sido investigaciones de tesis que yo he hecho en relación a este tema, y quiero que usted tenga su Biblia con usted para que conmigo usted pueda seguir adelante el estudio. Un saludo, voy a saludar en Facebook a Imari Pagán, a Edgar Pazán, Gustavo Galván, Evangelista Jonathan Mares, Marcelina Viadurre y Martín Medina. Martín, Dios te bendiga a ti también. Hay las personas que van a seguir entrando, compartan. Mire, es bueno que usted tenga un lápiz y un papel a mano y vaya anotando los textos bíblicos y vaya anotando lo que le llame la atención de lo que yo le voy a hablar en esta tesis y lo que es Apocalipsis, para que vayamos comprendiendo, amado hermano, lo que es. De esa manera usted va a poder
Entonces, si nos enfrascamos ahora en polémica de que esto no es así, de que esto es así, sin usted estudiar lo que se le está dando, pues es un asunto, ¿verdad?, personal suyo. Yo no voy a entrar en temática de discusión con nadie aquí. Yo voy a plantear la posición y usted acepta o no acepta. Si usted quiere hacer una pregunta, la hará, pero tome los textos, tenga un lápiz y un papel, órele al Señor que le dé discernimiento y que le dé sabiduría, no basado en lo que los hombres explican, sino que lo que la Biblia explica por sí misma. Así que vamos entonces a ver qué es la revelación de Jesucristo y de qué se trata Apocalipsis capítulo 1. Así que antes de leer lo que es el capítulo, quiero hacer una breve introducción de lo que nosotros entendemos y hablamos de este texto. Y la primera declaración que encontramos en el último libro de la Escritura, que es lo que quiero que usted tenga, lo denomina la revelación de Jesucristo, amado hermano. Y eso es bien importante que usted lo entienda. Es una revelación. El libro no es algo oculto como muchas personas piensan, no es un misterio como alguna gente lo ha supuesto y lo ha enseñado en diferentes lugares de la Biblia. La palabra griega original de Apocalipsis, de la cual deriva la nuestra Apocalipsis, lisa y llanamente esa palabra significa descorrer el velo, amado hermano. Descubrir una revelación es lo que significa esa palabra. Entonces es muy importante que usted entienda qué significa esa revelación. Muchas personas relacionan la palabra apocalipsis con cataclismo o desastre, con holocausto nuclear, por ejemplo, o con la Tercera Guerra Mundial. Pero en las escrituras de Apocalipsis es una revelación de Jesucristo, mi amado hermano. El Apocalipsis no provee de los entretelones de lo que Jesús ha estado haciendo, está haciendo ahora y hará en el futuro en favor de los seres humanos y la raza en la tierra. ¿Cómo consiguió Apocalipsis esa fatídica connotación de que es para catástrofe? Del hecho de que nos habla vividamente de los desastres humanos. Por eso es que la gente habla así de Apocalipsis. Pero lo menciona en primer lugar para revelar que en todos ellos Dios está obrando para liberar a todos los que creen en Él. Dios se interesa por nosotros. Dios tiene un alto interés por todo y cada uno de nosotros, y por eso es que nos está dando a nosotros oportunidades que entendamos. Apocalipsis 1.1 nos dice que Dios dio esta revelación a Jesús, quien la envió por medio de su ángel a su siervo Juan. Esta la escribió en el versículo 2 y pronunció una bendición en el versículo 3 sobre las personas que leen la revelación presumiblemente en voz alta, y sobre los que escuchan esa lectura y están dispuestos a guardar, amado hermano, lo que dice el versículo. El versículo 10 lo añade: en Juan estaba en éxtasis, dice la palabra, en espíritu, dice la Biblia Reina de Valera. El ángel era sin duda Gabriel, ese gran amigable que Dios le dio a Daniel la notable profecía de los capítulos 8 y 9 de su libro, y que visitó la bienaventuranza de la Virgen María para anunciarle el nacimiento de Jesús. En Daniel capítulo 8, versos 16, Lucas 9:21, Lucas 1:26, vamos a ver todos estos eventos que le estamos mencionando a usted, amigo y hermano. Así que la mención de la persona que lee la revelación en alta voz nos recuerda el hecho de que antes de la invención de la imprenta, cuando los libros eran escasos y mucha gente no sabía leer, eran costumbre leer largas porciones de la escritura en alta voz en las reuniones religiosas. Jesús mismo las leyó en voz alta en Nazaret. Véase el libro de Lucas, capítulo 4, versos 16 al 20. Y la costumbre prosiguió en todas las congregaciones judías en los tiempos del Nuevo Testamento. Véase Hechos, capítulo 15, versículo 21. Todavía está en vigencia en muchas iglesias cristianas hoy esta lectura a viva voz.
De manera que hay una cadena de comunicación de Dios a Jesús por el ministerio de un ángel a Juan, en éxtasis en el espíritu al lector, al oyente obediente. La Trinidad y el ángel supremo de la profecía estaban preocupados, hermanos, en revelar y en revelarnos a cada uno de nosotros algo de vasta importancia acerca de nuestro Señor. A su siervo Juan, por ejemplo, cuando Juan se sentó con Jesús en el monte de los olivos para escuchar el sermón profético, esa tarde a la luz de la luna, probablemente era muy joven, como Daniel también lo había sido cuando fue llevado en cautiverio a Babilonia. Tal como Daniel cuando terminó de escribir su libro, Juan cuando termina de escribir la escritura es un hombre muy, pero que muy anciano y cautivo. Así que Juan dice en su libro a las 7 iglesias de Asia y añade a Grecia y paz a vosotros de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, de parte de todos los 7 espíritus que están ante su trono y de parte de Jesucristo. Vamos a darnos un poquito de café. Así que, amados hermanos, ya estamos comenzando a descifrar lo que el Señor tiene para con nosotros hoy. Y dice también que en los tiempos bíblicos, amados hermanos, las cartas no empezaban con quizás querida Beatriz, querido hermano Manuel o estimado Señor. Pablo y Pedro y el mismo Juan usaban el saludo cristiano, gracia y paz, ¿verdad? Véase Romanos 1.7, primera de Pedro 1.2 y segunda de Juan 1.3. Así que la gracia es la bondad de Dios. Recibimos la paz cuando creemos que Dios en su bondad nos perdona. También tenemos paz cuando le permitimos al Señor que nos ayude a perdonar a nuestros enemigos. Es maravilloso gozar de paz con la gente que hemos perdonado y con el Señor que nos ha perdonado a nosotros también de nuestros pecados. La gracia y la paz son en primer lugar dones de Dios. Y sabemos que el versículo 4 se refiere a Dios, el Padre Eterno, porque Él es aquel el que era, es el que era y el que ha de venir. Los 7 espíritus, la declaración que encontramos en el versículo 4, los 7 espíritus que están delante del trono, forma parte de las frecuentes referencias al número 7 que encontramos en Apocalipsis. Y ya hemos notado que el libro está dirigido a 7 iglesias. Antes de terminar el capítulo, vamos a leer acerca de las 7 candeleros de oro y 7 estrellas. En otra porción del libro vamos a leer acerca de una bestia con 7 cabezas, de un dragón con 7 cabezas coronadas y 7 colinas, que en realidad son 7 reyes. Las secciones mayores de Apocalipsis se refieren a las 7 iglesias que ya hemos mencionado, a los 7 sellos, a las 7 trompetas, a las 7 escenas de gran conflicto, a los 7 últimas plagas. ¿Cuántos 7 en el libro llegamos a la conclusión de que 7 representa la plenitud, algo completo y perfecto en Cristo Jesús? En cuanto a los 7 espíritus que están ante el trono, podemos llegar a la conclusión de que representan simbólicamente la plenitud y la perfección del Espíritu Santo. De modo que todos los miembros de la Trinidad no solo dan el Apocalipsis, o sea, la revelación, sino que nos saludan y nos bendicen. El profeta Isaías, cuyo libro no estaba basado en el número 7, presenta al Espíritu Santo mediante 6 de sus atributos, a saber, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y temor. Y lo encontramos en Isaías capítulo 11, verso 2. Así que, características del libro: el constante empleo del número 7 concuerda con la naturaleza simbólica
del libro. Las bestias y los cuernos, las coronas y las mujeres, los candeleros, los olivos, las langostas que surgen del pozo del abismo y sobre todo la serpiente del cordero, son unos pocos de los símbolos gráficos de esta fascinante obra de arte que es el libro de Apocalipsis y que hoy estamos tratando de entender. Analizar el Apocalipsis, nuestro estudio previo a los números simbólicos de Daniel, nos va a ayudar muchísimo, amado hermano, porque el Apocalipsis está profundamente enraizado en Daniel. También está profundamente enraizado en otros libros del Antiguo Testamento. Alguien calculó que de los 404 versículos del Apocalipsis, 278 comienzan o contienen material procedente del Antiguo Testamento. Qué interesante, ¿verdad? Como esto es un video casero, en cuarentena, pues estamos dándonos nuestro café y estamos compartiendo con usted. Así que no se preocupe porque es algo que a la misma vez en familia vamos a aprender. Yo vivo en Ewing, New Jersey, y estamos dispuestos a llegar a su casa a hacer estudios. Próximamente estaremos en la 1030 Gringot Avenue, 1030 Gringot Avenue, la iglesia, primera iglesia de Dios, Camino de Salvación. Estamos proyectando para abril si toda esta pandemia del virus, el coronavirus ha pasado. Así que también en agosto, desde ahí, desde la 1030 Gringot Avenue, estaremos llevando a cabo las primeras 2 semanas, 10 días de conferencia de Apocalipsis por primera vez en Trenton, New Jersey. Unas 10 conferencias donde nos van a hablar la verdad. Fíjense que un profesor, el colega mío, estudiamos juntos, dice que ha contado 600 palabras y frases de Apocalipsis adoptadas del Antiguo Testamento. Un estudiante de progrado dice que él encontró 1000 versículos que existen entre el Antiguo Testamento y el Apocalipsis. Son muy importantes para la comprensión del mensaje del libro de Apocalipsis. Apocalipsis es sin duda un libro de predicciones. Pero en relación con esto, ha habido malentendidos. Algunas personas, los futuristas, han llegado a la conclusión de que está compuesto casi exclusivamente de profecías que recién se van a cumplir en el futuro. Por otro lado, los preteristas afirman que se refiere solamente a acontecimientos que ya pasaron en la época del apóstol Juan. O sea, los historiadores que creen que Juan ciertamente se refería a un acontecimiento de sus días, pero que también habló de sucesos que aún están en el futuro y que además fue inspirado para proveer la experiencia de la iglesia cristiana a lo largo de la historia. Este tercer grupo, los de historiadores, deben tener razón porque Juan recibió el encargo de escribir lo que ya es en sus propios días y lo que va a suceder más tarde, en el futuro. Léase Apocalipsis capítulo 1, verso 19. El libro no puede haber sido dedicado completamente a acontecimientos del futuro distante porque el primer versículo del primer capítulo precisamente dice que el Apocalipsis, amado hermano, fue dado para manifestar lo que ha de suceder pronto. En el versículo 3 añade, el tiempo está cerca. Eso dice el versículo 3, ¿verdad? El tiempo está cerca, lo que nos denota a nosotros que vamos a tener, amado hermano, una enseñanza completamente exquisita y amplia de lo que el Apocalipsis hoy nos quiere decir a nosotros. Algunas cosas, pero de ninguna manera todas las cosas están escritas en el libro, estaban cerca y habían de suceder pronto. En los días del apóstol Juan, algunas cosas iban a suceder después de las primeras y otras más adelante por turno después de aquellas. El Apocalipsis no presenta una aglomeración de acontecimientos que explotan en un instante con los chicos de la aula cuando van hacia el maestro. Ciertamente los acontecimientos que van a ocurrir al fin del milenio vendrán 1000 años después que acontezca el principio de ese
periodo. Cuando Apocalipsis capítulo del 1 al 3 se refiere a cosas que han de suceder pronto y cerca, está hablando del comienzo, del cumplimiento de las predicciones que se encuentran en el libro. En los días de Juan, estas profecías estaban, por así decirlo, tirando de la cuerda, ansiosas de comenzar su largo viaje a través de la historia. A Daniel, cuyo ya hemos visto, se le mostraron una serie de profecías, cada una de las cuales comenzaban con sus propios días y que corrían paralelamente a lo largo de la historia. También en el Apocalipsis varias series de profecías siguen un curso paralelo similar desde los días de Juan hasta los días del fin. Amado hermano, es bien importante que usted entienda que estamos estudiando el libro de Apocalipsis y que para usted y para mí es muy interesante entenderlo. Vamos a terminar con esto para no terminar más, no usar más el café. Entonces, usted tiene que entender que si el Apocalipsis es un libro de predicciones, lo es también de grandes himnos, algunos sublimes, alegres, otros increíblemente tristes. Por ejemplo, Handel obtuvo inspiración para su Mesías en Apocalipsis 19:6. Aleluya, el Señor Dios omnipotente reina. Hay incluso un vestigio de himno en el mismo capítulo primero que estamos estudiando ahora. Al que nos ama, nos ha lavado con su sangre de nuestro pecado y ha hecho de nosotros un reino de sacerdote para su Dios y Padre. A él la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Es Apocalipsis 1, versículos 5 y 6. Así que así nosotros estamos en este momento, un saludo a Alcide Rosa que está por ahí, estamos estudiando este tiempo. Entonces muchas personas se preguntarán, apóstol, usted está escribiendo de una tesis, usted está hablando de una tesis que usted escribió en su doctorado, ¿y qué realidad hay de eso que usted está hablando? Por eso le dije que busque lápiz y papel, porque solamente estoy concluyendo la introducción. Estoy grabando en YouTube, estoy grabando en Facebook y estoy hablando en WhatsApp. Estoy en 3 redes sociales diferentes para que cada uno de ustedes pueda tener la certeza. Porque ¿sabe qué es lo que pasa? Nos enfrentamos a un montón de predicadores que están hablando barbaridades de Apocalipsis que ni se asemejan en fecha, tiempo y hora. Entonces, en este momento, en este tiempo que el Señor nos ha puesto, por eso es que hemos llamado el mes de agosto las conferencias de la revelación, 10 días de Apocalipsis. Por primera vez en Trenton, New Jersey, a través de la primera iglesia de Dios Camino de Salvación, el Concilio Mundial, y este servidor en vivo personalmente estará explicando detalladamente las figuras, símbolos, y vamos a estar transmitiendo en vivo también esta programación para los que están lejos. Y yo quisiera que usted pusiera atención y que antes de criticar y antes de decir cosas sin haber analizado lo que le estamos hablando, analice, estudie, póngase en oración y diga al Señor Jesucristo, mira, en este momento yo necesito sabiduría para entender, número 1, lo que dice tu libro de Apocalipsis, que es lo más importante, y número 2, para entender lo que el apóstol Manuel Villanueva está explicando. ¿Ok? Así que el Apocalipsis es también el libro de bendición. Yo quiero que usted sepa eso. No es un libro de maldición. Bendición significa bienaventuranza. Y se ha observado que hay 7 bendiciones en el Apocalipsis, así como hay 9 bienaventuranzas en el Sermón de la Montaña. Leemos en estos pasajes de Mateo 5, del 1 al 12, el Sermón de la Bienaventuranza para los pobres y los puros y los perseguidos. En el Apocalipsis leemos de bendiciones prometidas a todos los que mueren en el Señor. Apocalipsis 14, 13. Al que está en el desierto, el que está despierto, Apocalipsis 16, 15. Al que ha sido invitado a la cena de la boda, Apocalipsis 19, 9. Al que participa de la primera resurrección, Apocalipsis 26. Al que guarda las palabras de este libro, Apocalipsis 22, 7. Al que
lava sus vestiduras, Apocalipsis 22:14. Las primeras de estas bendiciones aparecen en el capítulo que estamos estudiando ahora. Dichosos el que lea y que escuche la palabra de esta profecía y guarden lo que está escrito en ella. Apocalipsis capítulo 1, verso 3. En la predicación que vamos a tener más adelante o el estudio que vamos a tener ahora, usted va a encontrar el primer capítulo, cómo el Señor se expresa en ese momento. Así que póngase en oración y ya oramos al comienzo de este capítulo, y busque su Biblia y vamos a leer inmediatamente el capítulo 1 de la Biblia directamente de Apocalipsis y vamos a comenzar a entrar en esa hermenéutica bíblica interpretativa de estos textos. Esa hermanita, sáquela para afuera porque está predicando muy fuerte. Está tirando un mensaje que a mí no me gusta. Entonces, vamos ahora a trabajar con esto. Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, es el siguiente. Dice, revelación de Jesucristo será concedido Dios para manifestar a su siervo lo que ha suceder pronto. Y envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan, el cual da testimonio de todo lo que vio, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lea y los que escuchan la palabra de esta profecía, y guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Juan a las 7 iglesias de Asia, Grecia, paz a vosotros de parte de aquel que es, que era y ha de venir, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados, y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios, Padre. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mirad, viene acompañado de nubes, todo ojo le verá hasta los que les traspasaron. Por él harán duelo todas las razas de la tierra. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, aquel que es y que era y que va a venir todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero de la tribulación, del reino y de la paciencia en el sufrimiento en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos, a causa de la palabra de Dios, del testimonio de Jesús. Caí en éxtasis un día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias: a Efeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Me volví a ver que era la que hablaba y me volverme y vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros como un hijo de hombre, vestido de una túnica talar, ceñido el pecho en un ceñidor de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, y como la lana blanca, como la nieve, sus ojos como llama de fuego. Sus pies parecían de metal precioso, grisolado en el horno, su voz como ruido de grandes aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, su rostro como el sol cuando brilla en toda su fuerza. Cuando le vi, caí a sus pies como muerto. Él, poniendo su mano derecha sobre mí, dijo: no temas, soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y de la Hades. Escribe pues lo que has visto, y lo que ya es, y lo que va a suceder. Más tarde, la explicación del misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y los 7 candeleros de oro. Es
es esta. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleras son las 7 iglesias. Padre, te pongo la plataforma de WhatsApp en las manos, Señor amado. Estamos en un estudio serio y responsable, Señor. Permite que las personas, Señor, responsablemente puedan respetar, Padre amado, lo que está ocurriendo en este momento. Igual, Señor, te pido por los amigos de Facebook que están ahí, Señor, paremente, escuchando y detenidamente escribiendo. En este momento, Padre, me pongo en tus manos para que seas tú, Señor, el que nos ayude en la hermenéutica interpretativa de este libro tan importante y esta revelación. Me pongo en tus manos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que Jesús tiene las llaves de la muerte, amigos hermanos. Eso es lo primero que vamos a decirle aquí a usted ya. Y quiero hablar con ustedes, compartir. Como le dije, estoy en un tema familiar. Estamos en cuarentena, estamos en nuestras casas. Estamos pendientes a que realmente, y me gustaría saber si usted simplemente abrió o está ahí de verdad. Y si está ahí, mande manitos, salude, diga hola, diga algo para yo saber que no estoy solo y que hay gente que me están acompañando. Así que diga hola para yo saber quiénes realmente están conmigo, y así yo leo y veo que usted está aquí y está pendiente y está estudiando y que está atendiendo la palabra con nosotros. Fíjense que mi madre sufrió muchos años en esa enfermedad paralizante que era la diabetes y le estaban dando ¿cómo se llama? Tratamiento, porque diálisis. Y ella sufrió mucho. Cuando se acercaba a su fin, ya no pudo alimentarse a sí misma. Y mi padre la visitaba a menudo en el hospital donde estaba atendiendo y donde estaba recluida y donde finalmente falleció. Amado hermano, en la tarde aquella, cuando sonó el teléfono para anunciar que acababa de fallecer, mi hermana estaba al oeste de Puerto Rico en una actividad y yo estaba en Bayamón, Puerto Rico, también en mi casa, en descanso. Eran aproximadamente las 6:30 de la tarde cuando a mi hermana no contestó el teléfono y me tocó a mí llegar a atender esa llamada. Automáticamente, inmediatamente me arrodillé junto a mi cama y leí de nuevo las promesas de Dios acerca de la resurrección. Me consolé con esta promesa. Llega la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y resucitarán, en Juan capítulo 5, 28 y 29. Porque quería yo sentirme tranquilo de lo que estaba ocurriendo. Del mismo modo que Adán muere en todos, así también todos revivirán en Cristo. 1 Corintios 15, 22. El Señor mismo bajará del cielo y los que murieron en Cristo resucitarán primero. 1 Tesalonicenses 4, 16. Y enjugará con toda lágrima sus ojos y no habrá muerte. Apocalipsis 21, 4. Así que cómo me habría gustado que estas promesas se hubieran cumplido en ese momento en mi vida, cuando yo oraba al Señor en la muerte de mi madre. Cómo quisiera que mientras yo escribía estas predicaciones que le estoy dando a ustedes en ese momento, que se cumplieran en este instante antes de que fallezcan otros seres humanos amados que están en sus manos, y que ustedes puedan vivir esa palabra que el Señor nos ha dado. Saben, en la isla de Pasmo, yerma rocosa, Juan debe de haber estado embargado por meditaciones semejantes, pensando en su muerte, pensando quizás en sus familiares. Habían pasado 66 años desde el instante cuando Jesús ascendió al cielo en una nube y los ángeles prometieron que regresarían en una nube. O sea, en el sermón profético Jesús también había prometido regresar alguna vez. Una tras otras, los amigos de Juan habían muerto, algunos por causa de la enfermedad o la edad, otros como consecuencia de las persecuciones. Su padre Zebedeo y Salomé ya habían fallecido. Su hermano Santiago había sido decapitado por la causa de Jesucristo. La madre de Cristo
la bienaventurada Virgen María, quien había prodigado su cuidado después de la crucifixión, evidentemente ya no estaba más con él. Pedro había sido crucificado por causa de Cristo. Pablo lo mismo, que Santiago había sido decapitado. Del grupo original de los 12 habían desaparecido menos él. Y a él mismo ya no le quedaba mucho tiempo. Qué pena, Jesús no había regresado. ¿Regresaría alguna vez? ¿Habría realmente una resurrección alguna vez? Habían pasado más de 66 años y el discípulo esperaba. Amado hermano, ¿cuánto habría dado Juan por poder hablar con Jesús una vez más antes de morir? Comienza la primera visión entonces de Juan en el libro de Apocalipsis. De repente en la ensoñación de Juan se disipó. Una gran voz como de trompeta lo sacudió. Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias. El hijo Apocalipsis 1, 10 y 11. Sorprendido Juan, mientras su viejo corazón latía vigorosamente, se dio vuelta tan rápido como pudo para ver quién le hablaba. Para su asombro, el suelo volcánico de la isla parecía resplandecer. 7 candeleros de oro aparecieron donde momentos antes solo se veía piedras desnudas. Y en medio de los candeleros estaba de pies como un hijo de hombre, vestido de una túnica telar, ceñido el pecho como un ceñidor de oro. En Apocalipsis 1:13, sus cabellos eran tan blancos como la nieve y su rostro y sus pies, como no estaba cubierto por túnica, resplandecerían en forma sobrenatural, amado hermano, en el mismo ser que Daniel había visto en su ancianidad. Tal como Daniel, Juan también cayó al suelo como muerto. Usted quiere saber que Daniel se ve igual, léase Daniel capítulo 10. Amado, tal como Daniel y Juan, también escuchó las palabras llenas de gracia. No temas, porque ambos tuvieron temor. Al mirar hacia arriba descubrió, a pesar de todo resplandor, que quien le estaba hablando era su amado Señor, aquel mismo que él quería ver antes de morir. Jesús se volvió a presentar a su querido y antiguo fiel amigo. Yo soy el primero, el último, el que vive. Le dijo, estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de las muertes y del Hades. Apocalipsis 1, 17 y 18. De manera que Jesús seguía vivo, fuera del corto periodo que me dio entre la cruz y su resurrección. Él siempre estuvo vivo y seguirá viviendo por los siglos de los siglos. Usted no está solo. Primeramente está con Dios. Yo estoy aquí, alabado sea el nombre de Dios. Estoy escuchándolo, se lo estoy mandando a mi sobrina y siga para adelante en ese estudio. Entonces, estamos transmitiendo en 3 plataformas, hermano. Y entonces pues estamos buscando lo que viene. Entonces él dice, ¿y tiene las llaves de la muerte? Claro que sí. Cuando Roma, el imperio más poderoso de la tierra, lo crucificó y lo puso en una tumba frente a la cual apostó una guardia de 100 hombres, Jesús salió del sepulcro y caminó entre los guardias de regreso a la vida. Yo tengo las llaves de la muerte. Sí, Jesús, además de morir, pudo volver a la vida y salió caminando de su propia tumba. No podía haber duda alguna de que ahora era capaz de visitar todas las otras tumbas para resucitar a los dormidos ocupantes, amados hermanos. Y Juan, allí en Patmos, tiene que haberse acordado una vez más de cómo llamó Jesús gente a la vida aún antes de su propia resurrección. Las palabras de Cristo, soy yo el que vive, se parecían a las que habían pronunciado mucho antes junto a la tumba de Lázaro. Amado hermano, discúlpeme que se me va a ir la computadora y no quiero. Ok. Entonces, fíjese esto, que la resurrección, la muerte y resurrección de Lázaro, Juan mismo había registrado la historia acerca de Jesús y Lázaro en el capítulo 11 de su evangelio. Lázaro de Betania había caído enfermo. Sus hermanas María y Marta habían enviado un mensaje o un mensajero para que informara acerca de su enfermedad,
pero no se habían atrevido a pedirle a que fuera a Betania a sanarlo. Sabían que Jesús amaba a Lázaro lo suficiente como para que acudir sin que se lo pidieran. Pero cuando Jesús recibió al mensajero, permaneció 2 días más en el lugar donde se encontraba. Solo cuando supo sobrenaturalmente que Lázaro estaba en realidad muerto, comenzó a conducir a sus discípulos en dirección a Betania. Les dio esta explicación: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle. Los discípulos se sorprendieron. Señor, si duerme, le replicaron, ¿se curará? El sueño sería una señal de que la fiebre había desaparecido y que estaba en camino de recuperar su salud. Cristo habló con tanta naturaleza acerca de la condición de Lázaro que ellos creyeron que hablaba del descanso del sueño, pero Jesús lo había dicho en su mente. Entonces les dijo con claridad: Lázaro ha muerto. La muerte de su amigo Lázaro no infundió temor en Jesús, amigo y hermano. Para él, la muerte de un creyente era solo un breve intervalo entre la vida y la vida, un periodo que apenas un poco más largo comparado con la eternidad que él medía entre el momento de ir a dormir y la mañana siguiente. Entonces, ahí es donde entra ese conflicto, donde uno escribe: Lázaro duerme, Lázaro ha muerto, voy a despertarle. Entonces, cada vez que nosotros hemos pasado por un proceso de muerte, como yo hablé aquí de mi mamá, y quizás alguna persona le han quitado la vida a su hijo o a su hermana, sea un asesinato, un accidente de carro, y la bendita esperanza que tenemos que en algún día podamos morar con él en el Señor. Entonces, de esa manera vemos a Dios que está en medio de nosotros. Cuando Jesús con su comitiva llegó a Betania 2 días después, María y Marta lloraban trasidas de una mente un dolor increíble, incomparable. En medio de sollozos, ambas le dijeron: si hubieras estado aquí. Le reclamaron al maestro: no habría muerto mi hermano. Una y otra vez brotaron de sus labios estas palabras durante la hora de insomnios que había transcurrido desde la muerte de Lázaro. Si hubieras llegado a tiempo, Dios, nuestro hermano todavía estuviera vivo. ¿Cuántos de nosotros hubiésemos dicho: si Dios estuviera con mi hijo en el momento de la muerte, si Dios estuviera con mi madre en el momento de la muerte, esto no hubiese llegado? Esas mismas palabras vinieron a mi mente con respecto a mi madre, a mí y unas amistades que aprecié que habían muerto. Sin duda, Juan en Patmos pensó lo mismo acerca de la muerte de su hermano Santiago y de sus otros seres queridos si Jesús hubiera regresado antes. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. La pregunta es: ¿tú crees en esto? ¿Tú crees en esto? Marta no entendió lo que Jesús quiso decir, pero sabía que podía confiar en quién era. Sí, Señor, le contestó: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Cuando Jesús dijo: todo el que vive, cree en mí y no morirá jamás, no quería dar a entender que los creyentes no morirían en ningún sentido. Después de todo, Lázaro había creído en él y había muerto. Lo que Jesús quiso decir es que la clase de muerte que padecen los cristianos es a la vista de Dios. Solo un sueño, porque cuando el Señor lo disponga, el cristiano, amado hermano, despertará para vida eterna. Y la promesa de la vida eterna en Cristo es tan sólida, tan cierta, que es como si nuestra vida eterna comenzara aquí ahora, como si la muerte solo fuera un descanso un poco más largo de lo común. Y fíjense el detalle, que las personas dicen: ay, pero ¿por qué lloramos la muerte si estamos cristianos? Mire, Jesús lloró por cuanto aún la muerte de su amigo no horrorizaba a Jesús. El relato nos dice que junto a la tumba de Lázaro, Jesús se echó a llorar.
No neguemos nuestra fe cuando lloramos al morir nuestros seres amados. A veces lloramos incluso cuando se nos van de viaje. El amor nos incita a llorar por la gente que echamos de menos. Y el amor es de Dios. Primera de Juan capítulo 4:13. Los empresarios de pompas fúnebres confirman la observación de que los creyentes y los incrédulos lamentan la muerte de sus amados en una forma muy diferente. Pero Jesús no lloró mucho tiempo. Lázaro había sido sepultado en una pequeña curva cuya puerta había sido tapada con una piedra circular. Pronto Jesús iba a ser sepultado en un sitio parecido, puesto que eran caras estas tumbas, amados hermanos, y no eran comunes. Pero en la universidad, cuando estudiábamos teología, descubrimos que hace poco, más de una región en el este del Jordán, están haciendo de nuevo estas tumbas porque tienen ¿cómo se llama? Un costo extraordinario y diferenciaba a las personas pobres de las ricas. Por eso decían que Jesús nacería en cuna de pobre y sería enterrado en rico, cuna de rico. Jesús ocupó su lugar entre los deudos frente a una entrada de la tumba y le pidió a alguien que hiciera rodar la piedra. Para ese entonces Lázaro había estado muerto por un espacio de 4 días. Cuando el sol de Palestina irrumpió a través de la apertura del cadáver envuelto en lienzo, ubicado en su lugar, amado hermano, se convirtió en el foco de la atención de todos los que estaban allí. Los ancianos lo contemplaban solemnemente, conscientes de que muy pronto ellos mismos serían amortajados de la misma manera. Los chicos observaban mientras hacían nerviosos comentarios jocosos acerca de cuán fantasmal se veía. María y Marta lo miraban muy seriamente, todavía con deseo de que Jesús hubiera venido antes de que Lázaro muriera. Entonces Jesús pronunció sus palabras. Jesús pronunció sus palabras. Sencilla pero rehabilitadora. Lázaro, sal fuera. Inmediatamente el cadáver que estaba en la tumba comenzó a manifestar vida, resucitando. Lázaro firmó sus pies en el suelo, se enderezó y salió a reunirse con sus amigos. Juan capítulo 11, versos 43 y 44. Cuántos abrazos, lágrimas y risas en ese momento ocurrieron, amigos hermanos. ¿Cuánto ocurrieron? Entonces el mensaje de Capernaum, si él oyere, si el creyente, el mensaje de Capernaum era claro, decía, si el creyente muere en cierto modo, pero en otro sentido tiene vida eterna y aquí ahora. Fíjese que la sinagoga de Capernaum, poco antes de la resurrección de Lázaro, Jesús le dijo a la congregación, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo, crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. En verdad os digo, que el que cree tiene vida eterna. Juan capítulo 6, versos 40 y 47. Entonces, ¿qué pasa, amigo y hermano? Si creemos en Jesús, tenemos vida eterna. Ahora, como una promesa viva y segura, es lo que el Señor ha hecho. Cristo es vida y si tenemos a Cristo, tenemos vida. Quien tiene al Hijo, tiene la vida. Quien no tiene al Hijo, no tiene la vida. Primera de Juan, capítulo 5, verso 12. Pero necesitamos que se nos resucite en el último día para la promesa se cumpla en realidad. Si no fuera así, no habría necesidad de resurrección. Lázaro duerme, Lázaro muerto, Lázaro sal fuera. Jesús es a la vez resurrección y la vida. Nuestra vida es Él, es eterna. No porque nunca vayamos a dormir, sino porque a pesar de caer dormido y después de haber dormido seremos resucitados por Jesús en su segunda venida en el último día. Es una promesa de nuestro Señor Jesucristo. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Primera de Tesalonicenses 4:16. La resurrección de Jesús mismo
Cuando dice en Apocalipsis 1, estuve muerto, le dijo a Juan en la isla de Patmos, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Apocalipsis 1:18. La muerte y la resurrección de Cristo son muertes, son nuestra evidencia, nuestra garantía. El que duerme verdaderamente ha vencido la muerte. Los turistas se detienen admirados junto a la tumba de Abraham Lincoln, de Napoleón Bonaparte, de Simón Bolívar. Pero miles de cristianos viajan cada año a Palestina para maravillarse ante la tumba vacía de nuestro Señor Jesucristo. No está aquí, ha resucitado. Mateo 28:6. El grito de triunfo que se eleva cada vez en una Semana Santa, se celebra el día de la resurrección. Cada una de nuestra esperanza está implícita en la magnífica realidad de esa resurrección. Si Cristo no resucitó, razonaba Pablo con firmeza, vuestra fe era vana. Estáis todavía en vuestros pecados. Por tanto, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más desgraciados de todos los hombres. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 17 al 19. Pero Pablo, por así decirlo, apostó todo a la resurrección y lo hizo con toda confianza. Sabía que Cristo había resucitado. Algunas personas que él conocía muy bien habían sido testigos de ello. Se apareció a Cefás, Pedro, afirmó Simón, Pablo, y luego a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte, unos 25 años después, vivían. Añadió, y otros habían muerto. Luego se apareció a Santiago más tarde, a todos los apóstoles, y en el último insistió con incontestable convicción. Se me apareció también a mí, decía Pablo en 1 Corintios 15, de 5 al 8. En varias de las ocasiones que Pablo menciona, Juan estuvo presente y vio a Jesús, y ahora tenía el maravilloso privilegio de verlo de nuevo en su ancianidad en la isla de Pasmo. Juan lo oyó decir, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive, el que estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de las Hades y de la muerte. Amigos y hermanos, un día, muy pronto, Jesús usará esa llave para abrir la tumba de todos los hombres y de toda mujer, de todo niño y de toda niña que hayan dormido en él. Yo creo que mi madre se encontrará entre ellos. Y tengo la fe que en la bienaventuranza ella se levante de esos muertos en Cristo. Esta seguridad es parte de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuántos pueden decir amén en la plataforma de WhatsApp en estos momentos? ¿Cuántos pueden estar diciendo estoy aprovechando este momento? ¿Cuántos en Facebook pueden decir aquí estoy viendo esto? ¿Sabe? El Señor siempre nos ayuda a comprender más allá su palabra. Y yo quisiera que usted estuviera conmigo en las lecturas. Para la gloria y honra de Dios, yo nunca proyecté ni analicé ni miré cuándo iba a utilizar los estudios y el conocimiento que el Señor nos estaba dando a nosotros en ese momento. Entonces, en esa hora yo tengo que decirle a usted que ahora, después de a mis 55 años, ya para cumplir 56 en el mes de mayo, me he dado cuenta que la enseñanza que el Señor puso en mi corazón y la oportunidad que me dio, que gracias a Dios no me la dio para mí, me la dio para su gloria y su honra, es porque tenía un tiempo. Y entonces he comprendido que este ha sido el tiempo.
Y le he explicado a muchos cristianos en estos momentos. Le he explicado en estos momentos a muchos cristianos. Estoy en vivo en Facebook. Amén, amén. Estoy en vivo en Facebook. Cuando termine te llamo. Okay. Me disculpan, pero está el pastor Florencio. Ay Dios. Entonces, pues ahí estamos, en esa de eso está el pastor Florencio también que estaba llamando y tuve que decirle que lo llamaba más tarde. Pero en ese proceso de esa enseñanza que el Señor puso en mi corazón, que yo en un momento dado decía, ¿para qué? Para mi conocimiento personal y tener más conocimiento y no caer engañado en otras redes, en otras religiones, y que el Señor en su tiempo me ha mostrado en este tiempo que yo he tenido la oportunidad de ser. Entonces yo me considero más que un predicador, un maestro, educador de la palabra de Dios. Y entonces a este efecto es lo que yo le hablo a usted hoy. ¿Acepta usted este tipo de enseñanza? Por eso le dije, busque su lápiz y entienda. Entonces, en el libro de Apocalipsis capítulo 1 también Jesús da su testimonio. Dice, yo Juan me encontraba en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Apocalipsis 1:9. Queremos saber qué quiso decir Juan cuando se refirió a la palabra de Dios y al testimonio de Jesús. También queremos comprender todo lo que dijo en el capítulo acerca de Jesús, el que es el testigo fiel. El versículo 5 dice, Jesús es el testigo fiel. Significa que podemos confiar en Él. Tal vez no podemos confiar en la persona que nos vendió el auto, o en la gente que nos alquiló la casa, o en el diputado en quien dimos su voto, ni siquiera en nuestro esposo, en nuestra esposa, pero podemos confiar en Jesús. En los tribunales un testigo da testimonio, testifica. Jesús dijo a Pilato, durante el juicio previo a su crucifixión, que él había venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Juan capítulo 18:37. Voy a hacer un paro ahí. Cuando Jesús dice que venía a dar testimonio de la verdad, estaba diciendo que el judío, el maestro de la ley, el rabino, que estaba encargado de enseñar la palabra, había adulterado y había fornicado la palabra de Dios. Y basado en esa adulteración y fornicación de la palabra de Dios que habían hecho los judíos rabinos, los maestros de la ley en aquel entonces, caímos nosotros también en el enredo de adulterar y malentender la palabra de Dios. Mas sin embargo Jesús dice, yo he venido, en la primera venida le está diciendo a los judíos, he venido al mundo para dar testimonio de la verdad, para que ustedes vean que era lo que mi padre y yo aprobamos desde el principio de la creación, para que ustedes vean que no es una carga, para que ustedes vean que se puede cumplir, que la podemos hacer, que juntos, si ustedes se dejan llevar por la voluntad de mi padre, por mi voluntad, podemos lograr grandes cosas. Pero el problema es que nosotros como iglesia, y no me refiero a las cuatro paredes, me refiero a usted y yo, dejamos llenar nuestro cerebro, nuestra mente de enseñanzas de hombre. Por eso Jesús dijo, bien, abandonaron mis mandamientos y aceptaron los mandamientos de hombre, porque se dejaron llevar lo que en aquel momento el pueblo judío estaba enseñando que era incorrecto y que Jesús vino a cambiar. Entonces, veremos que al examinar el libro de Apocalipsis, que Jesús da un fiel testimonio al decirnos que hablará la verdad acerca de nosotros mismos y acerca de las debilidades de los vicios y las violencias de la naturaleza humana. Contra Dios también la dulce verdad que nos dice acerca de Satanás y la feroz oposición que mantiene Satanás contra Dios. Por sobre todo Jesús da testimonio al decirnos la verdad acerca de sí mismo. El Apocalipsis es quien, en primer lugar, una revelación de Jesucristo. El testimonio de Jesús
Jesús le dio su testimonio a Juan, quien lo recibió en éxtasis, o sea, en el espíritu, estaba en otro lugar. Recordemos que uno de los dones del espíritu es el de profecía, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 12, verso 10. Esto nos lleva a Apocalipsis 19:10, donde se nos dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Vamos a referirnos más ampliamente a esta definición cuando llegamos a Apocalipsis 12:7. Amado hermano, ahí es que vamos a ver la otra definición. Mire, el Imperio Romano condenó a Juan al exilio en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Así lo vemos en Apocalipsis capítulo 1, verso 9. La palabra de Dios en la Sagrada Escritura. Oseas 1:1, Joel 1:1, segunda de Timoteo 3:15 y 16. Así nos lo certifican. En los días de Juan, el Nuevo Testamento todavía no había sido terminado y la palabra de Dios era mayormente el Antiguo Testamento. Los cientos de frases del Antiguo Testamento que aparecen en el Apocalipsis nos muestran cuánto amaba Juan la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Creía en su profecía acerca de Jesús y prestaba atención a sus mandamientos contra la adoración de imágenes y otros pecados. Leal al Antiguo Testamento. Evidentemente no estuvo dispuesto a adorar una imagen del emperador Domiciano. Por eso Juan estaba en Patmos a causa de la palabra de Dios, por haberse negado a seguir la palabra de Domiciano, a adorar la imagen de Domiciano. También se encontraba allí a causa del testimonio de Jesús. Acabamos de ver que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Las profecías del Antiguo Testamento fueron inspiradas por el Espíritu de Cristo. Le hace Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 10 al 12. En los tiempos del Nuevo Testamento, muchas personas también recibieron el don del espíritu de profecía. De acuerdo en Mateo, Marcos y Lucas, Pablo, Pedro y Juan mismos fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir el testimonio de Jesucristo en los evangelios, los hechos de los apóstoles y las epístolas o cartas del Nuevo Testamento. El testimonio de Jesús dio lugar a una producción literaria viviente y creciente con el fin de revelar la verdad acerca de Jesús. Cuando Juan dice que se encontraba en la isla de Patmos a causa del testimonio de Jesús, quiere decir que estaba allí porque creía y enseñaba la verdad de los autores del Nuevo Testamento. Él incluso fueron inspirados a escribir acerca de Jesús. El primogénito entre los muertos. En el versículo 5 se dice que Jesús es el primogénito de entre los muertos. No quiere decir que Él fue la primera persona que resucitó de entre los muertos. Antes de su propia resurrección, Jesús volvió a la vida a Jairo en Marcos capítulo 5, verso 21-43. Al hijo de la viuda Naín en Lucas 7, 11 al 17. A Lázaro en Betania en Juan 11. Pero sin duda, su resurrección nadie más podría haber resucitado. Solo en Cristo puede alguien volver a la vida. 1 Corintios 15, 22. En los tiempos bíblicos, que es bien importante, el primer hijo nacido en el seno de una familia recibía la principal de la herencia, es decir, la primogenitura. Léase Génesis capítulo 43, verso 33, Deuteronomio 21, 17. Los privilegios del primogénito eran tan notables que la palabra primogénito misma llegó a ser de notable el más importante y único que todo el mundo quería. A tal punto que Job, amado hermano, en capítulo 18, verso 13, se le da el nombre de primogénito de la muerte a una enfermedad singulares y peligrosas. Jesús es el primogénito entre los muertos. Perdón. Porque es superlativamente la persona más importante que haya muerto y haya resucitado. El que nos ama.
Con cuánta sencillez se dirige el versículo 5 a nuestro corazón, el que nos ama. Cuán reconfortable es que en medio de su exilio Juan haya podido decir esto acerca de Jesús. Cuán bueno es que nosotros podamos saber que en toda circunstancia esto es verdad. Cuán amable de parte de Jesús es hacérnoslo saber en Juan 14:23. Así que estas tres áureas palabras, yo te amo, no son solo para la ensoñación de los enamorados. Todos deberíamos decírsela a cada miembro de la familia. Mamá besaba a sus hijos y prácticamente todas las noches antes de ir a dormir nos decía lo que sentía al visitarla cuando yo tenía casi 40 años y ya no gozaba de muy buena salud. Antes de morir, repitió ese cariñoso, excepcional texto de que nos amaba y que seguíamos siguiendo su Hijo. ¿A qué nos ha lavado con su sangre nuestros pecados? El amor no se limita a hablar. El amor especialmente a hacer algo. Jesús pagó la culpa de nuestros pecados al abandonar el cielo para vivir una agotadora vida de servicio aquí en la tierra, abrumando de críticas, las cuales no respondió, y al morir humillado en medio de intensos dolores sobre una cruz. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. En Juan capítulo 15:13. Pero la prueba de Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros, de acuerdo a Romanos 5:8. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, amado hermano, con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos en su vida. Romanos 5:10. Nuestro hijo ingresó a un hospital a los 15 meses de edad y estuvo al borde de la muerte por 4 semanas. Mi esposa y yo consolamos el recordar que Dios, a quien orábamos constantemente, amaba a nuestro hijo más que a nosotros. El Hijo de Dios murió por nuestro hijo. Nosotros no hicimos eso por él, y ha hecho de nosotros un reino de sacerdote para su Dios Padre. Cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto, dijo que era un reino, amado hermano, de sacerdote, de acuerdo a Éxodo capítulo 19, verso 6. Entonces, a fin de las 70 semanas de Daniel 9, 24, 27, Dios suscitó una nueva nación constituida por cristianos de toda la raza, incluso judíos. Dijo que esta nueva nación era un sacerdocio real, amado hermano. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Si usted es cristiano, el Señor ha hecho de usted parte de su sacerdocio real. Si usted es cristiano, el Señor ha hecho sacerdocio real. ¿Y qué significa esto? Hace algunos años estaba aprendiendo de memoria la epístola de los Hebreos, que al llegar al capítulo 5 me ocurrió pasar por Apocalipsis, que había aprendido de memoria hacía varios años antes. Ocurrió que mientras conducía mi auto, me repetí a mí mismo: ha hecho de nosotros un reino de sacerdote para su Dios. Casi al mismo tiempo que descubrí, repitiendo Hebreos 5:1, todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y está puesto a favor de los hombres en lo que se refiere a Dios. Puesto que los sacerdotes comunes llevaban a cabo muchas de sus funciones básicas de los sumos sacerdotes, presté especial atención para ver qué funciones tenía yo el privilegio de cumplir para Dios como real sacerdote. Descubrí que Hebreos 5 dice que el sumo sacerdote es nombrado por Dios para actuar a favor de los hombres con respecto a Dios
y para ofrecer dones y sacrificios para los pecados propicios y por los de la gente. Yo sabía que nuestros dones y sacrificios incluyen nuestras oraciones que ofrecemos por medio del sacrificio de Cristo llevando a cabo en la cruz. Hebreos 13:15, Santiago 5:16. Descubrí que el significado de nuestro sacerdocio es a lo menos que debemos orar en el nombre de Cristo por el perdón de nuestros propios pecados y el perdón de los pecados de los demás. Se nos invita especialmente a orar por la gente que no es amable con nosotros. Mateo 5:44. Observé también que Dios nos ha nombrado sacerdotes. Esto solo puede significar que Él desea intensamente que actuemos como sacerdotes. Quiere que oremos por el perdón de nuestros pecados y por la conversión y la prosperidad de los demás. Esposos, padres, hijos, empleadores, empleados, funcionarios del gobierno y socios. También quiere que oremos por la disensión del evangelio entre los cristianos con el fin de aprovechar mi privilegio sacerdotal. Tengo una lista de nombres en una libreta para contrarrestar la fragilidad de mi memoria. Dios se interesa por nosotros. Quiere ayudarnos. Nos ha ordenado que le pidamos cosas. Ha hecho de nosotros sus sacerdotes. Eso es bien importante. Nos ha hecho sus sacerdotes. Entonces, ahí estamos trabajando. Las cosas reveladas son para nuestros hijos, también para nosotros. Véase Deuteronomio capítulo 29, 28. Dios quiere que los niños cristianos sean sacerdotes, tan ciertamente como los adultos. Los niños y niñas que aman a Jesús pueden orar por los demás, tanto como sacerdote o un ministro religioso. Muchos niños han gozado de la alegría de conducir al papá o a la mamá a Cristo como resultado de sus oraciones. Jesús nos ha hecho sacerdotes. Aprovechemos al máximo ese privilegio que nos ha dado. Viene acompañado de nubes y todo ojo le verá, dice Apocalipsis 1. En Apocalipsis 1:7 se repite la promesa del sermón profético. Juan lo había escuchado de los propios labios, del maestro en aquel martes de noche, iluminado por la luna, más de 60 años antes. Véase Mateo 24:30. También le escuchó de los labios de los dos hombres que aparecieron junto a sus discípulos mientras Jesús ascendía al cielo en una nube. Hechos capítulo 1, verso 11. Pablo, también inspirado por el espíritu de profecía, da testimonio de que Jesús en su venida aparecerá en las nubes. 1 Tesalonicenses 4:17. Pero en Apocalipsis 1:7, ¿quiénes son los que traspasaron? Es la pregunta. Apocalipsis 1:7. En ocasión de juicio, Jesús le dijo a Caifás, dirigente judío: yo os declaro que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. Mateo 26:64. Caifás fue la persona que asumió la mayor responsabilidad por la muerte de Cristo. Ciertamente él era uno de los que le traspasaron, pero muchas otras personas tuvieron también participación criminal en estos hechos, y aparentemente ellos también con Caifás participarán de una resurrección especial a tiempo para ver regresar a Jesús rodeado de las mismas glorias que ellos intentaron empañar. Y eso lo vemos en Daniel 12, 1 y 2. Nos ayuda a confirmar esta idea. Dice que cuando Miguel surja o se levante en el fin de los tiempos, muchos muertos, no todos, muchos muertos resucitarán, puesto que todos los justos resucitarán en este momento. Véase Apocalipsis 26. Es claro que solo algunos impíos lo harán. El resto tendrá que esperar hasta que termine el milenio, de Apocalipsis 25. Los que traspasaron incluyen todos los que contribuyeron directamente a su crucifixión.
Pero no incluye esta expresión algunos otros también. En Hechos capítulo 9:5 Jesús le dijo a Saulo, el perseguidor que se convirtiera en Pablo el apóstol, que al perseguir a los cristianos lo estaba persiguiendo a él. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Le dijo, esto nos lleva a la sombra conclusión de que los principales perseguidores del pueblo de Dios a través de los siglos también pueden estar incluidos entre los que les traspasaron y que se levantarán entre los muertos a tiempo a ver la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es sumamente importante que usted lo entienda. El Señor va a venir a acompañar a Dios al Padre a Jesús en su segunda venida. Apocalipsis 1:4 lo describe como aquel que es, el que era y que ha de venir. Tal como vimos hace poco en Mateo 26:64. Jesús le dijo a Caifás que el Hijo del Hombre regresaría sentado a la diestra del poder. La palabra poder bien podría ser uno de los nombres de Dios. En Apocalipsis 16:6, el impenitente en ocasión de la segunda venida le suplicarán a los montes y a las peñas que caigan sobre ellos y los escondan del que se está sentado en el trono y de la cólera del Cordero. La expresión del que está sentado en el trono se usa varias veces en el Apocalipsis para referirse a Dios. Veas Apocalipsis capítulo 5, versos 6 al 8. La conclusión más probable es entonces que Dios va a acompañar a su Hijo cuando venga por segunda vez. Apocalipsis 7:15, Apocalipsis 21:5. Yo soy el alfa y el omega. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega la última. De manera que el alfa y omega es como más o menos decir de la A a la Z. Al llamarse a sí mismo alfa y omega, en el versículo 8 Dios quiso decir que es el primero y el último, el principio y el fin. Vivía cuando el universo comenzó y seguirá viviendo mientras dure. Omega, de paso, es la realidad. Omega significa O grande o O larga. La forma del omega es resultado de la costumbre subrayar la O con larga o la distinguirla con una O corta. Se llama Omicron, o sea, o chica o corta. Durante la Segunda Guerra Mundial, 1700 yugoslavos, a mis hermanos, hombres y mujeres y niños, murieron en el intento con éxito por demás de conservar, amigos y hermanos, la patria. Y eso es bien importante que usted lo sepa, amado hermano. Que usted sepa todo esto es sumamente importante. En los últimos días esa violencia, dijo David Frolicher, artista, que hizo y reportó a la vez un dibujo, un boceto de un anciano campesino que estaba sembrando, incluso mientras los soldados pisoteaban el campo arado en camino a la guerra y en el encuentro militar, el paciente campesino proseguía con una calma sus deberes de sembrar, amado hermano. A mano, como lo había hecho de su juventud. Son inconmovibles. Perseverancia en un momento intensa crisis tiene una vigencia tal como empeña la escala, ilustra la constancia infalible, permanente y totalmente dirigida por nuestro Señor. Como Jesús, Él nunca cambia. Ayer como hoy, Jesucristo es el mismo y siempre. Le hace Hebreos 13:8. Es el principio, es el alfa, el fin y omega. Amado hermano, yo te invito a ti que tú vengas, amado hermano, a los pies de Jesús y que entienda y te dejes llevar, amado hermano, por todo aquello que el Señor está trayendo para nosotros. Y cómo el Señor está trabajando con nosotros. Esto es bien importante, amado hermano. Y es bien importante que usted lo entienda. Y que lo entienda porque el Señor Jesucristo es uno para con nosotros. Entonces nosotros tenemos que entender y corregir todo y cada una de las cosas que el Señor tiene.
Ya yo estoy prácticamente para concluir este estudio de hoy. ¿Qué era el éxtasis en el espíritu en el día del Señor? Ayer estaba hablando yo con un pastor que está por ahí, Vázquez, de ese día del Señor, ¿verdad? Pero hoy yo voy a plantearles a usted lo que yo he planteado y dentro de mis estudios y nos podemos sentar. Puesto que Dios es el alfa y el omega, sabemos que es eterno. También es Señor del universo. Juan, en cambio, era mortal como cualquier uno de nosotros, limitado por el tiempo y por el espacio. Nos dice que cuando vio al Señor se encontraba en la isla de Patmos y que en el momento era el día del Señor. Caí en éxtasis, estaba en la isla de Patmos, ¿verdad? Caí en éxtasis, en el espíritu, en el día del Señor, Apocalipsis 1:10. Así, amado hermano, correspondía que viera al Señor en el día del Señor. La visión tomó por sorpresa a Juan, de manera que sabemos que Él nos eligió el día. El Señor decidió darle la visión en su día, en el día del Señor. Todos sabemos que la mayor parte de los cristianos da ese nombre al domingo. La costumbre de hacerlo en efecto se remonta a algunas cartas escritas en el siglo II por San Ignacio, un obispo de Antioquía dedicado por excéntrico. Sea como fuere, la costumbre de aplicar al domingo la expresión del día del Señor es tan antigua y tan difundida que la encontraremos incluso en la terminología de muchos idiomas modernos. Domingo es en castellano, dimanche, en francés, domenica. En italiano, todas ellas derivan de la expresión latín Dominicus dies, día del Señor, curiosamente, alrededor del año 1600. Los puritanos ingleses comenzaron a designar el domingo con el nombre de Shabbat, que significa literalmente sábado. En Inglaterra, en los Estados Unidos, donde la influencia puritana se ejerció con fuerza, millones de cristianos han llegado a creer que el domingo es tal vez el sábado en el día del Señor. Ahora bien, si vamos a la Escritura, encontramos que efectivamente el día del Señor es el sábado. Y al mismo tiempo encontramos que no es el domingo. En los 10 mandamientos, la Escritura nos dice: recuerda el día del sábado para santificarlo. El día séptimo es día de descanso, sábado para Yahvé, tu Dios. Éxodo 20, 8 y 10. En el Nuevo Testamento Jesús dice: el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Marcos 2:28. De manera que las Escrituras presentan al sábado como el día del Señor. El día del Señor, lamentablemente, aunque no lo aceptamos, sigue y seguirá siendo el sábado. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que a los largos siglos transcurridos desde el tiempo bíblico hasta lo nuestro no se ha producido algún cambio? Han habido un cambio, más bien dicho, han habido un intento de cambio. Hace un momento mencionamos la posibilidad de que ya en el segundo siglo el obispo Ignacio llamara el día del Señor el domingo. En el primer tomo de su libro de la Iglesia Católica, así está. Así que la profecía de Daniel relativa al cuerno pequeño en el 7, y vimos y tratamos cómo trataron de cambiar la ley. Daniel 7:25 hablará palabra contra el racismo y cambiará los tiempos y la ley. Eso es bien interesante. Y vimos cómo la iglesia cristiana impuso la observancia del primer día de la semana en directa oposición a la observancia del séptimo día. Jesús por su parte les dijo a sus seguidores que no pensaran que él había venido a cambiar la ley. Les dijo: no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. Si os aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una jota ni una tilde de la ley, sin que todo suceda. Mateo 5, 17 y 8. En algunas partes del mundo se ha intentado introducir otro cambio. Se han impreso calendarios en los que aparece el lunes como primer día de la semana y el domingo como séptimo.
Y último, la razón para hacerlo parece supersticiar. Para mucha gente la semana de trabajo comienza lunes. Pero a pesar de la historia de la iglesia, de algunos calendarios modernos, cualquiera puede describir fácilmente que este día es el sábado. Marcos 15:42 se nos dice que Jesús fue crucificado en el día de la preparación, es decir, la víspera o el día anterior al sábado. En Lucas 23:56 se nos dice que durante el sábado los seguidores de Jesús descansaron según la ley. Y Mateo 28:1 se nos afirma que el pasado sábado, al alborear el primer día de la semana, las mujeres fueron a embalsamar el cuerpo del maestro y encontraron que la tumba estaba vacía. Jesús murió el día anterior al sábado. Sus seguidores descansaron durante el sábado los 10 mandamientos. Se levantó de entre los muertos el día que seguía el sábado. Todo cristiano sabe que Jesús resucitó el domingo. Por lo tanto, el sábado, el día de reposo de las Escrituras, era y sigue siendo el día anterior al domingo, a pesar de la historia de la iglesia y de los calendarios modernos que por equivocación ubican al domingo como séptimo día de la semana. Y eso tenemos que entenderlo, amigos y hermanos. El día del Señor para nosotros es el sábado de la Escritura, es el sábado del Señor, el día del Señor. Entonces es su día, lo estableció por nosotros. Jesús dijo que el sábado ha sido instituido para el hombre, para todos los hombres, para toda la humanidad, en Marcos capítulo 2, 27. Pero ¿por qué fue instituido el sábado para nosotros? ¿Qué propósito tenía de cumplirlo? Una respuesta a esta pregunta se nos da en Génesis capítulo 2, versos del 1 al 3. El informe original relativo al primer sábado. Allí las escrituras nos dicen cuando terminó la semana de la creación. Cuando terminó la semana de la creación, descansó Dios de todas las tareas que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. La palabra santificó significa poner aparte, separar algo para uno santo. Dios no descansó durante el primer sábado porque estuviera cansado. Descansó su obra creadora porque en 6 días habría completado la creación de la tierra. Descansó y bendijo y santificó el sábado con el fin de apartarlo para un hombre, para apartarlo para un uso santo. Esa es la realidad. Entonces, ¿cuál es este propósito santo? Ezequiel capítulo 20, 12 dice: y le di además mis sábados como señal entre ellos y yo, para que supieran que yo soy Yahvé, que los santifico. El sábado fue creado cuando Dios santificó el séptimo día. Ahora sirve para recordarnos que Dios también nos santifica si lo permitimos. Quiere ponernos buenos, aparte, para que cumplamos un propósito sano y saludable, que hagamos solo lo bueno por medio de nosotros. Quiere que la parte del mundo donde vivimos sea mejor. Nos ha designado para que seamos un reino de sacerdotes. Nos llama para que sigamos el ejemplo de Cristo y vivamos una vida de bondad en el servicio de los que nos rodean. Juan capítulo 13, versos 12 al 17, primera de Pedro 2, del 21 al 24. Puesto que el sábado nos recuerda la creación del mundo, nos trae a la memoria también que nosotros mismos no podemos hacernos buenos, así como no podemos crearnos a nosotros mismos. Solo el Creador puede crear en nosotros un corazón puro y un espíritu firme. Le hace el Salmo 51:12. El que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo de lo nuevo. Segunda de Corintios 5:17. Puede ser que usted no esté guardando el sábado todavía. Y cuando escuche esto, pues, oiga. Pero es posible que Dios ya haya estado obrando en usted, purificándolo del pecado y recreándolo a su semejanza. Ahora, al usted escuchar esta predicación o este estudio,
donde le estamos hablando a través de la Escritura que el sábado es su día, que Él ha elegido para proporcionar una revelación especial y más amplia de sí mismo y para su transformación. Es un momento de usted tomar decisiones. También recuerde que el sábado fue hecho para el hombre, para la humanidad, para todos. El sábado fue hecho para mí, también fue hecho para usted. Por esta misma razón también fue hecho para San Juan, el apóstol. Ese día del Señor en Patmos era el día de Juan. Fue uno de los mejores días de su maravillosa larga vida. Qué gloriosa bendición recibió por estar en éxtasis, en el Espíritu, en el día del Señor. Aunque se halla en el exilio y solo, qué bendiciones podemos esperar usted y yo al guardar el sábado, también con el poder del Espíritu Santo. Este es el día del Señor, que también es nuestro. Guardémoslos entonces todos juntos con nuestro amante Señor. Amado hermano, en esta hora yo te estoy haciendo una invitación, basado en lo que dice el libro de Apocalipsis, que en el día del Señor Juan había estado en éxtasis, específicamente en el día del Señor. Hoy es el día de preparación para recibir ese día del Señor. Así que yo te invito en esta hora, amigo y hermano, que te des la oportunidad para que junto a nosotros podamos entender este mensaje. Por algún propósito, nuestro Señor Jesucristo nos ha puesto en las manos de enseñar esa verdad que nos hará la diferencia. Padre, en el nombre de Jesús, hemos dejado grabado en 3 plataformas, Señor, este mensaje. Sé tú, Señor, el que dirija a cada hermano y que puedan comprender y entender y que puedan seguir cada enseñanza que vamos a dar día tras día del libro de Apocalipsis. Bendícelo, úngelo con tu Santo Espíritu. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.